Pues aquí estamos, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en este directo, hoy bastante más tarde, son las 11:34 de la noche y es que hasta hace poco tiempo hemos tenido un problema con nuestro ordenador que no quería arrancar y cuando hemos solucionado el problema pues ya era la hora de cenar y ya pues bueno, he aprovechado, he cenado y digo ahora haremos el directo. Pues se lo voy a poner aquí no es por nada, simplemente por tener las letras que se vean mejor a la hora de que vayáis dejando cualquier comentario o cualquier cosita, ¿vale? Damos las buenas noches por ahí a los que poquito a poco os vais incorporando y hoy, pues como hacemos los domingos, vamos a hacer un repaso de cosas que creo que pueden interesar. Hoy tenemos una humedad relativa del 58% y una temperatura de algo más de 20 grados y medio, 20,6. Estamos ya a 11 de mayo, buscando ya la mitad del mes, y la verdad es que aquí ya las temperaturas se están haciendo notar. Lo que pasa que no terminamos todavía de tener buen tiempo, ¿no? De vez en cuando aparece la lluvia, tenemos días nublados, ahora mismo a mitad del día hace calor, por la mañana y por la noche hace frío, ahora mismo en la calle hace mucho frío y así estamos con la nariz, la garganta, por aquí estamos un montón así con estos síntomas que os estoy diciendo por estos cambios de temperatura un tanto raros que tenemos, ¿no? Ya ciñéndonos a lo que es nuestro contenido, pues deciros que esta semana hemos subido un vídeo en nuestro canal principal hablando de un chaval que se llama Pablo, que compartía con nosotros una incubación que había tenido con huevos de gallina y huevos de codorniz. Hasta ahí todo normal, ¿no? Lo que diferenciaba esta incubación era que lo había pillado pues de lleno esa incubación con el corte de fluido eléctrico que tuvimos aquí en España, en nuestro país. Él creo recordar que era de la zona de Valladolid, al norte de España, nosotros estamos totalmente al sur, y dice que allí duró el corte de luz unas 7 horas. Pues nos servía perfectamente para contar su caso, porque como sois tantos los que nos preguntáis que si la incubación cuando se corta la luz vale, no vale, que se tiran los huevos, que si se sigue adelante, pues mira, es un ejemplo más para tener más datos. En todos los casos no es igual porque hay que tener en cuenta diferentes factores. Así rápido, pues por ejemplo la temperatura que hace en el exterior, el material de la incubadora, para saber qué tiempo tarda en perder la temperatura, y ya sabéis que hay cosas que podemos hacer que está en nuestra mano, como por ejemplo meter botellas de agua caliente dentro o calentar una chapa que atraviese toda la incubadora y así ese calor de la chapa pues mantendrá la puesta en condiciones. Había un compañero que puso un comentario y dijo, meter botellas de agua caliente hará que suba la humedad, pero bueno, estamos en zona de emergencia y cualquier cosa pues nos sirve, ¿no? Por aquí hay compañeros que siguen poniendo comentarios. A mí en el apagón se me murieron bastantes pollos. 12 horas y media sin luz. Ahora la incubadora huele un poco mal porque tenía los huevos mezclados. Y bueno, fíjate el dilema, no sabe cuáles están bien, cuáles están de una manera o de otra. Imaginaros, a nosotros este apagón, a él le duró 12 horas y media, aquí estuvo sobre 12 y media aproximadamente también. A nuestro compañero de Valladolid le duró 7, hubo otros sitios que 2 horas, otros casi ni se notó, dependiendo de la zona del país. Pues imaginaros, compañeros con los que hablo
de otros países donde dicen que los cortes de luz son frecuentes y así y todo, ellos insisten e incluso consiguen resultados. Eso sí que tiene mérito. Fijaros, a nosotros un día lo que nos pasó y nos volvimos todos locos, imaginaros que esto fuera algo frecuente. Pues sacar pollo en esas condiciones, ya digo que eso tiene un mérito impresionante. Por ahí más compañeros, aguantaré sin meter huevos 10 días más y lo que no se haya abierto pues lo tiraré todo. Es una solución, ¿no? Como te digo, pues compartimos ese vídeo porque lo creímos interesante y ahí está, ¿no? Es el último que hemos subido ayer. Ya después hemos subido hoy algunos shorts que estábamos ahí un poco aburridos y de un vídeo anterior pues me dediqué a sacar unos pocos vídeos cortos y los subí. Es lo que suelo hacer cuando tengo algo de tiempo y estoy con el móvil, pues subir algunos vídeos cortos al canal, ¿no? ¿Qué más cositas te puedo contar? Pues mirad, hay un compañero también que se está poniendo en contacto con nosotros, lo lleva haciendo durante casi toda esta semana y lo está haciendo porque está haciendo una incubadora grande en un frigorífico y nos ha mandado una serie de vídeos con preguntas y demás y está tomando unas decisiones que ya son diferentes a las ideas que tenía en un principio. Cuando tenga un ratito, pues seguro que nos seguirá preguntando cositas. Le preguntaré que si nos da permiso para compartir los vídeos que me está mandando y si es afirmativo, pues creo que puede salir un vídeo bastante interesante con las dudas que está teniendo él en la construcción de una incubadora grande, de gran capacidad, como la que tenemos en mente hacer nosotros en cuanto encuentre un frigorífico que esté bien, medianamente bien, para poder meterlo aquí en casa y que nos sirva para experimentar infinidad de cosas, ¿no? Hacer incubadora, desmontarla, volver a probar de otra manera, incluso hacer cosas que sepamos que estén mal para después demostrarlo con las mediciones de temperatura y humedad. Si nos ponemos manos a la obra en hacer una incubadora grande, pues hay que exprimirlo a tope. ¿Por qué? Pues, hombre, entre otras cosas, porque nos va a costar el dinero. Tendremos que comprar bastantes cositas que yo creo que por aquí no tengo. De todas maneras, pues tendré que mirar y todo lo que puedo reciclar, pues lo reciclo y si no, pues nada, habrá que comprarlo, ¿no? Por eso digo que quiero estar seguro porque eso nos puede costar el dinero, vamos, nos va a costar el dinero sí o sí, ¿no? Después, pues este compañero está haciendo la incubadora, como digo, bastante grande. Quería poner, creo recordar, 4 bandejas de huevos. Bueno, lo voy a contar. En principio tenía la idea de hacer el frigorífico, la incubadora de pie, en vertical, pero después, a medida que fuimos hablando, pues cambió de opinión y ahora en vez de poner 4 bandejas a distintos niveles, pues va a hacer la incubadora, bueno, creo que va a hacer la incubadora totalmente volcada en horizontal y quiere poner como bandeja de huevos toda la base de la incubadora, que yo creo que ahí va a tener incluso más capacidad que de la otra forma que quería poner solo 4 bandejas, ¿vale? Le preguntaré a ver si me acuerdo y le pediré permiso para hacer un montajito y compartirlo la semana que viene con todos vosotros. También quería hacer otra cosa. Un compañero y amigo del trabajo resulta que ha comprado una caravana y tiene el frigorífico pequeño, un frigobar, que lo tiene funcionando y se le calienta. La parte trasera se le calienta un montón y me dijo que si le podía hacer con un termostato que activara un ventilador
para sacar aire al exterior cuando la temperatura llegara, creo que me dijo que de un margen a partir de los 25, que cuando llegara a partir de los 25, pues el termostato encendiera el ventilador que estaría a modo de extractor sacando el aire caliente al exterior de la caravana. Y el margen, no me acuerdo qué margen quería que le diera, a lo mejor unos 3-4 grados, ¿no? Para evitar que ese frigorífico pues metiera calor dentro de la caravana, porque en verano, imaginaros, ya de por sí hace calor, imaginaros que tiene un pequeño electrodoméstico en el interior metiendo un calor adicional. Pues cuando lo haga voy a grabarlo y aprovecharemos y sacaremos un vídeo porque eso nos puede servir para otras cosas. Por ejemplo, en más de una ocasión esto se puede utilizar para, por ejemplo, cuando tengamos un cuarto de aves, de canarios, de separables, de periquitos, y esté arriba en la parte de la azotea, en verano hace mucho calor, pues podemos poner un termostato en vez de utilizarlo para calentar, para enfriar. ¿Cómo? Pues poniendo un ventilador como extractor en un hueco en la pared y el termostato con la sonda en el interior del cuarto, por ejemplo, para que cuando a mediodía llegue a 30 grados, pues active el extractor y saque el aire caliente del cuarto, ¿no? Hoy en día hay criadores que lo tienen todo muy bien preparado y le tienen a los animales incluso aires acondicionados, ¿no? Pero para quien no se pueda permitir esto, pues imaginaros que es una buena solución el poner un extractor o dos para forzar la renovación del aire en el cuarto y evitar que el cuarto la temperatura se dispare. Porque aquí, en Andalucía, madre mía, a mediodía un cuarto en una azotea, pegándole el sol, no voy a decir en qué temperatura se puede poner porque a lo mejor me vais a decir que soy un exagerado, pero tranquilamente 45-50 grados se puede poner. Entonces, que pongamos ese extractor, pues a lo mejor está funcionando todo el día y a lo mejor cuando ya va llegando la tarde se va escondiendo el sol y se va enfriando, pues ponemos que cuando llega a 35, por ejemplo, se corte el extractor y ya se quede tan normal hasta el día siguiente, ¿no? Pues esto mismo se lo voy a hacer al compañero, al amigo, para que se lo ponga detrás del pequeño frigorífico para que todo ese calor que genere lo expulse fuera de la caravana. Y ya que lo vamos a hacer, pues lo grabaré y lo compartiré también con vosotros, porque es otra utilidad que se le puede dar a los termostatos. Hacerlo al revés de como hacemos nosotros para la incubadora casera. Son los dos planes, las dos cosas que tengo en la cabeza pensadas para hacer en esta semana, si Dios quiere. Vamos a ver cómo se presenta, porque después ya sabéis que puede haber a lo largo del día 20.000 problemas, como por ejemplo me ha pasado hace un ratito. Con todo preparándolo para hacer el directo a las 10:30 y hoy el ordenador pues nos ha estado dando problemas. Ojalá que no nos lo dé más, pero ahí está, ¿no? Y hemos tenido que empezar un poquito más tarde. Pero bueno, os digo una cosa, con la buena racha que llevamos, que tampoco paramos, solo hicimos una pausa por la Semana Santa, digo, aunque sea un poquito más tarde, el tiempo justo para contar pues todo esto que os estoy contando. Ya para nuestro canal secundario hecho en casa, pues tengo pensado, está un poquito más parado ahora, tengo pensado comprar un par de incubadoras, quiero comprar un par de incubadoras y ahí ya tenemos contenido, material para estar en ese canal pues unos pocos vídeos, porque mientras que cogemos cada una de las incubadoras y le miramos la temperatura y humedad que traen puesta aquí en nuestra casa, miramos los componentes, miramos el termostato que trae, cómo se ajusta, cómo se cambia, cómo se modifica, cómo se calibra. Y a lo mejor pues hacemos alguna incubación o algunas incubaciones, pues ya os digo que ahí tenemos bastante contenido durante bastantes semanas
para seguir aportando cositas, en este caso en nuestro canal secundario Hecho en Casa. Porque hay personas que a lo mejor no les gusta o no saben hacer una incubadora casera y tienen la opción de comprarla y ya digo que nosotros no somos de recomendar ninguna en concreto, simplemente las compramos, las analizamos, vemos cómo sacarle el máximo partido para que todos vosotros tengáis ahí un montón de modelos diferentes y veáis la experiencia que conseguimos nosotros con ellas, ¿no? Y que todos los datos que aportemos en esos vídeos pues te puedan valer para decidirte o no según tus posibilidades, según tus conocimientos, ¿vale? Poco más que contar. Estamos ya camino de las 12 de la noche. Pronto estaremos ya también a 12 de mayo y que el verano está aquí ya a la vuelta de la esquina. En cuanto pase por aquí una semana, un par de semanas y dejemos atrás todas estas tormentas, todos estos nublados, pues yo creo que el verano el sol empezará a calentar y lo empezaremos a sentir fuerte, fuerte. Aunque aquí hay un refrán que la gente dice mucho que es hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que es algo así parecido como el abrigo. Y todavía estamos hablando que para eso queda aproximadamente un mes. El 40 de mayo sería aproximadamente el 10 de junio, ¿no? Veremos a ver lo que pasa. Llevamos un año completito, completito, sobre todo de lluvia, que tantísima falta hacía. Pues poco más. Daros las gracias, como siempre, a todos los que habéis estado por ahí, que hoy han sido menos porque hemos estado un poco fuera de horario, pero bueno, ya lo veréis con más detenimiento cuando lo veáis ahí en el apartado de directos de nuestro canal de Incubadoras Caseras. Que tengáis una buena semana y el próximo fin de semana mucho más. Desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo.